Muy buenos días, Guayas, muy buenos días, Ecuador. Llegamos ya a las 7:30 de la mañana de este día jueves 10 de mayo de 2018 y desde la cabina de Radio Cristal saludamos a quienes se unen para esta entrevista con el prefecto Jimmy Jairala a través de la señal de Águila, Atalaya, Burbuja de Balsar, Calidad del Empalme, Caravana, CRE Satelital, Cristal, Cupido, Estrella, Forever, Huancavilca, I99, La Prensa Sport, La Voz del Triunfo, La Voz de Milagro, Morena, Revolución, Sistema 2, Sonido X de Naranjito, Sucre, Superca 800, Teleradio Tropicana y Universal. También pueden vernos en vivo vía streaming a través de nuestro portal institucional www.guayas.gov.es. Prefecto, junto a Julio Juan Romero, le damos los buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, Julio Juan. Buenos días, Jairo. Y empezamos en materia, prefecto. La Corte, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio determinó ayer que va a evaluar dentro de las funciones que está cumpliendo la Corte Constitucional. Entramos en este momento en, no sé si una pelea jurídica, discrepancia jurídica. El presidente del Consejo ha señalado que va a hacer respetar el mandato popular. El consejero Javier Zavala señala que no tienen competencia para evaluar a la Corte. Su criterio, siempre lo digo, la primera autoridad electa de la provincia y líder de un grupo político. Muchas gracias. Un saludo a la provincia, Julio Juan, a todos sus miles de radioescuchas. Mire, usted sabe que yo apoyé el sí y posiblemente fui de los ciudadanos electos por voto popular que con más firmeza apoyó el sí. Consecuentemente estoy de acuerdo con el funcionamiento del Consejo Transitorio. Sin embargo, debo reconocer que hay cosas que sí tienen que ser tomadas con pinzas. No sé si sea exacto lo que circula en redes sociales en el sentido que el presidente de este organismo, el doctor Trujillo, ha dicho que si el doctor Javier Zavala no está de acuerdo con las decisiones del transitorio, se le da la oportunidad de que rectifique o se va a su casa. No sé si lo dijo exactamente. Si lo dijo, si es que lo dijo, es un desatino. Pero si es que no lo dijo y el doctor Zavala, Javier, sostiene que no está autorizado legal ni constitucionalmente el transitorio para calificar, para juzgar, para evaluar a la Corte Constitucional, el doctor Zavala ha dicho algo auténtico, legítimo y cierto. Porque la Corte Constitucional nos guste, aquí no se trata de que nos caigan bien o que nos caigan mal, que nos guste o que no nos guste. No fue elegida pues por el Consejo de Participación Ciudadana. Y por aquí tengo el documento, por si se han olvidado los juristas. El artículo 435 de la Constitución es clarísimo y el 434. Los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora que estará integrada por 2 personas nombradas por cada una de las funciones del Estado, etcétera, 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 no por el Consejo de Participación. En consecuencia, el doctor Javier Zavala ha dicho lo correcto. ¿Cuál es el procedimiento? Que voten, y si votan, y ya votaron de hecho, y si votan y hay una voz que disiente, hay que respetarla, punto. Yo, en este caso, no estoy hablando de los otros, a mí me parece que lo que ha dicho el doctor Zavala es lo correcto. Es un respetable jurista y lo asiste la razón. No hemos designado un consejo transitorio de senadores y de césares. Hemos designado un consejo transitorio que haga respetar la voluntad popular. Y vuelvo a lo mismo. No se trata de que nos caigan bien o que nos caigan mal los miembros de la Corte Constitucional. Simplemente que, de acuerdo a un criterio jurídico muy respetable como el de Javier, no está calificado el transitorio para evaluar a la Corte Constitucional. Eso es todo. Tiene derecho a disentir. De ahí en adelante, pues bueno, me parece que ya no se acabó la unanimidad, ¿no? Se acabó la unanimidad, efectivamente, con lo que usted señala, pero ¿cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son los caminos? Porque de todas maneras queda una brecha abierta. Es la primera discrepancia y que se hace pública dentro del organismo elegido a raíz de la consulta popular. A mí me parece que tiene más bien el transitorio que revisar este tema precisamente. Porque con ese criterio, si prevalece, mañana querrán
querrán evaluar a cualquier autoridad. Porque he escuchado al señor presidente, insisto, yo voté por el sí, y estoy de acuerdo con el funcionamiento, con el trabajo, con las decisiones del transitorio, pero no en todas. Con ese criterio digo, mañana quieren evaluar a alguna autoridad de elección popular, porque he escuchado decir, y eso sí lo he escuchado, que las decisiones del transitorio están por encima de la Constitución. Ahí sí estamos todos locos. Entonces, eso sí ahí estamos todos locos. No, la Constitución es un marco legal que rige las actuaciones de todos los que vivimos en un Estado democrático. De modo que el transitorio debe recordar que por encima del transitorio está la Constitución, que es la Carta Magna, porque no elegimos asamblea constituyente, elegimos un consejo transitorio. Así que encaminémonos nuevamente por la vía correcta, porque por ahí iba el consejo transitorio, para evitar esto de que no es bueno tampoco, ¿no? Que haya algunas voces disidentes y que ya se pierda la unanimidad. Julio Juan. Bueno, faltan 22 minutos para las 8 de la mañana. En este mismo ámbito, señor prefecto, yo estoy de acuerdo con el pensamiento que los ecuatorianos votamos por el sí, pero nunca cambiamos la Constitución. No. Es decir, la Constitución está vigente y hubo ningún cambio. Es decir, todos estamos conscientes que la pregunta número 3 fue para desbaratar el Consejo de Participación Nacional y Control Social anterior y reemplazarlo con unas personalidades, pero bajo los parámetros que rige la Constitución actualmente y para lo que estaban en los anexos, que solo deberían de haber revisado o revisar a las autoridades que fueron designadas por el anterior Consejo de Participación Nacional y Control Social. Exactamente, Julio Juan. Y en ese mismo ámbito estamos con el Consejo de la Judicatura, que también está siendo analizado por 2 instancias, tanto por el Consejo Transitorio y también por la Asamblea Nacional. Bueno, es otro tema sumamente polémico. Por eso digo que le corresponde al Consejo Transitorio revisar, porque el problema está en que cuando se observa el trabajo del Consejo, siempre aluden sus vocales, o por lo menos su presidente, que los fallos del transitorio están por encima de la Constitución. Nada más grave que decir eso. Eso sí es verdaderamente terrible. Y sabe que siempre me gusta subrayar las cosas, a veces repetirlas como decíamos en la época de su papá, como dijo Rayado. Créamelo que yo he sido firme defensor del sí y lo fui desde el primer día. Pero no puedo estar de acuerdo con este tipo de criterios y de actuaciones que tienen que ver con que nos quieran hacer creer que hemos elegido un organismo que está casi a la altura de Dios. Esos son inconstitucionalidades cesarianas que no se pueden repetir en el Ecuador. Usted sabe que los periodistas, radiodifusores de las vías de guardia siempre hemos defendido pues lo que es la Constitución, el Estado de Derecho. Y así tiene que ser. Y así tiene que ser. Perfecto, paso a otros temas. En recientes publicaciones de prensa se ha mostrado la delicada situación en la frontera norte y la forma incluso como están operando diversos grupos de narcotráfico, no solamente locales, sino incluso un medio de comunicación decía hace poco, países de 3 continentes están actuando entre la frontera de Ecuador y Colombia para el envío de droga a diferentes partes del mundo. Traigo a colación este tema a propósito del Congreso de Seguridad que se realizó la semana pasada, organizado por la Prefectura del Guayas, y que precisamente analizó estos temas. Varios días después, ¿cómo se plantean las conclusiones y qué se va a hacer con una serie de elementos que se dieron a conocer en el Congreso y que me gustaría que usted también les recordara a la gente de la provincia, del país, de lo que se habló en ese día? Que aterrizamos en una realidad, y esto es que en los anteriores 10 años no es que no pasaba en la frontera, es que pasó todo en la frontera. Nos enteramos, por ejemplo, que en la provincia de Sucumbío, Julio Juan, hay 35 pasos de la droga. 35. Que en el sur de Colombia, en Nariño y en Putumayo, hay 265.000 hectáreas de coca sembradas. ¿Y cuál es el aporte, entre comillas, del Ecuador? Ese dejar ver, dejar hacer y dejar pasar
que ocurrió en estos años aparentemente, se complementa con otra cosa. Y se complementa con algo que tenemos que ver con mucha preocupación. Ya Ecuador aparentemente no es solo un país de tránsito, ya es un país productor, porque por algún lado tiene que entrar la hoja de coca, ya sabemos por dónde, por esa frontera porosa, pero en algún lado la procesan, y para procesarla se requieren precursores, y los precursores entran por alguna parte, y resulta que tenemos 4 puertos, pues. Puerto Bolívar, Puerto Marítimo, el puerto de Manta, que es el más complejo, y el puerto de Esmeraldas. Por eso lo que hay que hacer es, primero, hacer un trabajo interinstitucional, donde todos participemos, todas las instancias del Estado participemos, para luchar contra este drama terrible. Y segundo, fortalecer no solamente las fronteras, también el control en los puertos, porque por los puertos es por donde ingresan los precursores, porque sin precursores no se puede elaborar la pasta a base de cocaína. Entonces hay que tener mucho cuidado, y por eso fue muy valiosa la experiencia que adquirimos en el SPOL, y nos alegra sobremanera que ya haya otras instituciones que estén haciendo lo mismo, que estén replicando este tipo de congresos. Ahora bien, las conclusiones, usted la semana pasada había anunciado que serían enviadas al gobierno. ¿Cómo se lo hará? ¿A través Conozco que ya los organizadores, bueno, fue la prefectura, sí, pero la comisión que participó en este evento ya tiene preparado un documento que lo va a enviar al presidente y a algunos ministros. Julio Juan. 17 minutos faltan para las 8 de la mañana. En este mismo ámbito de la frontera norte hay algo preocupante. Obviamente ya el presidente Lenín Moreno cambió parte de la cúpula militar, al general. Pero hay un asunto interesante que salió también a relucir. Es el espionaje que se han dado entre justamente los principales elementos de las Fuerzas Armadas. Mire, ya este es un asunto que pasó de castaño oscuro. A mí ya me da miedo hablar por teléfono, porque ya uno no sabe qué línea está intervenida. Entonces, a mí sí me parece que hay que hacer una especie una revisión profunda de todos los sistemas de inteligencia del Ecuador, a ver quiénes son las personas, los ciudadanos que en estos últimos años hemos venido siendo objeto de espionaje, porque tampoco sabemos desde cuándo funcionaba pues ese ente nuevo que estaba espiando supuestamente a algunos oficiales de las Fuerzas Armadas. No sabemos cuánto tiempo tenían trabajando. Pero recuerde, prefecto, que en el gobierno anterior se trajan un poco de equipos para justamente este tema de espionaje, que nunca supimos para dónde fueron a parar. Los ecuatorianos tenemos derecho a saber quiénes éramos los espiados. Yo por eso es que tengo casi que hablo en monosílabos, porque no tengo la seguridad de que mi teléfono no esté intervenido. Y hago lo que mucha gente desgraciadamente tiene que hacer, no usar alguna otra vía para comunicarse, pero qué difícil que es vivir así, ¿no? Sí, en algún momento estoy seguro de que el gobierno va a revelar cómo se venía operando en todos estos años. Paso a temas institucionales, prefecto. Destaca en la página www.guayas.gov.es, en la página oficial de la Prefectura del Guayas, el encuentro que tuvo este fin de semana y la firma de un convenio para la agenda del calendario ecuestre de 2018. No? Le voy a hablar de eso, pero antes tengo un mensaje en mi teléfono que me pide un pronunciamiento sobre el accidente que hubo ayer en la vía Magro Boquerón, que creo que también acá en Cristal lo reportaron. Mire, nosotros, usted sabe que terminamos de construir la segunda fase de la vía, y estamos construyendo la primera, que incluye el puente San Gabriel, y hay un paso provisional. Lo que ocurrió ayer, el accidente que ocurrió ayer, donde gracias a Dios no hubo muertos, no fue ocasionado por falta de señalización, ni mucho menos. Es que llovió tanto, llovió en mayo, con tanta fuerza, que por esa fuerza del agua ocurrió lo que pasó. Una tubería se desestabilizó y el carro se volcó y se lo llevó la corriente. Quiero decirle que el contratista ya se está haciendo cargo del problema, está asumiendo la responsabilidad de los daños, pero son cosas de la naturaleza.
No hay forma de hacer un puente alterno si no tiene una vía alterna para poder comenzar a reemplazar al actual. Ese puente de hoy, el puente San Gabriel, está prácticamente casi inutilizado. Ahora solo se lo está usando para vehículos livianos, porque ya estamos empezando a construir el puente nuevo. Pero nadie se esperaba semejante lluvia. Así que eso no es culpa ni de la señalización, ni del contratista, mucho menos del prefecto. De modo que a quienes quieren hacer política con ese tema, les quiero decir que responsablemente el contratista se está haciendo cargo de este tema, que afortunadamente no cobró ninguna víctima. Perfecto. Y sobre el tema... Ajá. Sí, mire, hemos decidido que este año vamos a apoyar todas las actividades que tengan que ver con la tradición montuvia. Y me refiero concretamente a cabalgatas, a rodeos y a carreras de caballos mestizos. Hemos aprobado 25 eventos para este año. ¿Por qué tantos este año? Mucha gente se puede preguntar. Es más, tengo espacio para 10 más. ¿Por qué tantos? Porque este año Guayas va a recibir ya en el mes de noviembre la designación para los rodeos montubios y las cabalgatas de patrimonio intangible, y esa designación que la hace el Ministerio de Cultura es verdaderamente un honor, y sobre todo patrimonio intangible de la provincia, y sobre todo porque será la primera provincia que va a recibir ese título para sus cabalgatas, para sus rodeos como de patrimonio intangible. Antes que Los Ríos, antes que Manaví, lo va a hacer la provincia del Guayas. Estamos ya en el trámite final que lo está haciendo la viceprefectura por encargo del prefecto. Don Leonardo Bravo está a cargo de este tema en perfecta coordinación con el Ministerio de Cultura para que en las fiestas del Guayas recibamos pues esa honrosa designación. Un reconocimiento a la cultura montuvia, precisamente. Bueno, nosotros lo hemos dicho una y mil veces. Antes de que llegáramos a la prefectura, y le digo con mucha humildad, no se le había dado el lugar que se merecía la identidad montuvia. Y nosotros nos hemos preocupado de eso. Julio Juan. 12 minutos faltan para las 8 de la mañana. Hoy va a haber un evento, señor prefecto, y es la adjudicación del contrato de rehabilitación y mantenimiento del corredor vial Guayaquil Playas Salinas de 162 kilómetros. Ajá, exactamente, eso es hoy día en Santa Elena, tengo entendido, he sido invitado, delegué a la señora viceprefecta. Esto en resumen significa que el gobierno va a concesionar el tramo entre Chongón y Salinas, y además que está incluido el tramo Progreso Playas. ¿Cuál ha sido el aporte de la prefectura? El aporte de la prefectura ha sido entregar la competencia de la Progreso Playas. ¿Qué estamos esperando? Que nos paguen, porque el gobierno nos adeuda 26 millones de dólares que tenía que haberlos pagado en marzo, y esperamos que ese pago se haga en los próximos días. En realidad la deuda del gobierno, que entendemos perfectamente que está atravesando por angustias económicas, con la prefectura es de 43 millones de dólares, si sumamos IVA y otros valores, como casi 10 millones de dólares por riego y drenaje. Pero bueno, ya se llegará a un acuerdo. Sin embargo, lo más urgente en este momento son esos 26 millones, una vez que ya hoy se firma y se adjudica la concesión. Ya el problema de la disputa que hay por la tarifa, en eso quiero aclarar que nada tiene que ver la prefectura. Nosotros no estamos adjudicando la vía, que eso es un asunto que tiene que resolverlo pues mediante el diálogo, seguramente la concesionaria con el gobierno y con la provincia de Santa Elena, pero nosotros como prefectura no tenemos vela en ese entierro. Antes de otros temas, señor prefecto, y es algo que alegró a los ecuatorianos desde la tarde de ayer, y fue el anuncio ya prácticamente oficial de, como es el gran amigo de esta casa, el gran actor ecuatoriano que es Carlos Aurelio Rubén Infante, que entró, ya definitivamente, es el tercer ecuatoriano que entra al Salón de la Fama como compositor. Esa es una noticia extraordinaria. Justo ahora que venía subiendo, paré un ratito ahí a mirar el teatro de ustedes, donde cantó Jaramillo, donde tantas veces ha estado Carlos Rubira, y me acordaba justamente de lo que usted me manifiesta. Me acordaba de Jaramillo y me acuerdo de Carlos Rubira. Es un verdadero honor para el Ecuador, y créame que es merecido, porque es uno de los compositores, más que cantor, compositor,
más productivo, tiene más de 100 canciones compuestas. Más de 400. Más de 400, me quedé corto. 100 de las más conocidas, digámoslo así, pero 400 canciones, imagínense usted, con gran merecimiento. Incluso sabe dónde lo vi la última vez a Carlos Rovira, muy sonriente, en la ópera. Fue invitado a la ópera por el presidente de la República, la ópera que vimos con tanto gusto los ecuatorianos. Y ahí sí digo, la gente en general, porque el primer día fue para invitados y el sábado fue para todos los ciudadanos y se repletó el teatro. Ahí lo vi disfrutando del arte también a Carlos Rovira, que hoy pues ha recibido ese galardón. Yo me uno a esta alegría y esta es una alegría también de esta radio, que ha sido parte o posiblemente la casa de Carlos Rovira. Perfecto. Cabe también hacer una evaluación. La situación de la ciudad, ¿cómo la ve en estos últimos días? Los escenarios, al menos de cara, y no estamos infringiendo ninguna ley al hablar del futuro de la ciudad. ¿Cómo ve los escenarios hacia futuro? No infringimos ninguna ley porque yo soy el prefecto del Guayas. Y como prefecto del Guayas puedo hablar de cualquier ciudad y de la mía con mayor razón. Siendo la capital de la provincia. Y sobre además, todo, porque no es secreto, para información general, cuando me ven a mí haciendo activaciones, porque estoy analizando la posibilidad de la candidatura a la alcaldía, que no es ningún secreto, lo hago fuera de horas de oficina. O sea, yo salgo, a mi oficina normalmente estoy antes a las 7:15 de la mañana, llego a la oficina. 4:30 de la tarde estoy haciendo esas activaciones, porque la única o la mejor forma de construir un programa municipal que le servirá a quien sea el candidato, si soy yo o no soy yo, al que sea, es regresando a los sectores populares donde todavía no ha llegado la acción municipal. Reconozco y seguiré reconociendo que ha habido un trabajo importante en lo urbanístico, pero hay que admitir, lo malo es, o lo necio es, decirle a la gente o hacerle creer que ya está todo hecho, porque eso no es verdad. Así como tampoco está en Guayas todo hecho. Yo sé perfectamente que a mí me ha faltado todavía, me han faltado algunas cosas por hacer que le van a tocar al próximo prefecto. Pero también al próximo alcalde le van a tocar cosas, como por ejemplo ayer que estuve en Paraíso de la Flor, bloque 3, donde la mayoría de las calles no tienen asfalto, donde hay 40 o 50 predios que no están legalizados, donde el alcantarillado es de muy modesta calidad y donde hacen falta espacios recreativos, porque ¿sabe cuál es el gran problema de los sectores populares? La H. La H es la hija de la pobreza. Esa es la droga que está calando más hondo en la gente joven. Y no solamente tenemos que pensar en esta gente joven como solución a su gran problema de adicción, en internarlos. Tratemos de trabajar antes de que debamos internarlos, dotándolos de sitios de recreación para que puedan ocupar su tiempo libre. Así como tenemos en el Guayas las escuelas de fútbol. Asimismo, tenemos que trabajar en la provincia del Guayas en programas que permitan comenzar a acercarnos a la gente joven, a los niños, desde muy pequeños, para que vayan utilizando positivamente su tiempo libre, porque ese es el problema, y por eso es que es tan peligrosa la H, porque la H no la consumen pues en los sectores de clase medio o clase alta, no, la H es una droga barata, cada porción, qué sé yo cómo se llama exactamente, cuesta 25 centavos. Es una droga, está muy al alcance de la gente pobre, y a la gente pobre, los adolescentes pobres, lo que hacen estos mercenarios de la salud humana es primero hacerlos adictos y luego hacerlos vendedores. Es terrible lo que pasa en los sectores populares, en todas partes, en todos lados, la queja gira alrededor de más o menos las mismas cosas, pero nunca falta la plaga esta de la H. En el caso que usted decida, señor prefecto, postularse ya a la alcaldía de Guayaquil, y en el caso de ganar, obviamente, ¿cuál sería su visión de la estructuración de la urbe Huancavilca? Que obviamente, si bien la ciudad de Guayaquil se ha vuelto turística, se ha vuelto la autoestima de las personas, se ha revitalizado. Muchos jóvenes me dicen, y cierto que cuando tú ibas al mercado de la Pedro Pablo Gómez, junto con tu mamá, ibas a un mudelar, claro que yo iba a mudelar y soportaba los horrores fétidos donde estaban los alimentos que comprábamos con mi mami. Entonces, obviamente, le dijo, claro que hay muchos cambios, y muchos cambios se pueden dar, obviamente, teniendo ya una ciudad estructurada, pero hay otros cambios que se necesitan.
Ah, claro, Julio Juan. Mira, vuelvo a decir lo mismo que dije hace un rato. Yo sería ciego si no reconozco las cosas que se han hecho. Pero también sería ciego si no veo lo que no se ha hecho. Y hablando, por ejemplo, del mercado. Mucha gente a mí más bien me dice, oiga, qué bonitos están los mercados, pero ¿por qué los cierran a las 3 de la tarde? Yo salgo de mi trabajo a las 4, 4 y media, 5, quiero ir al mercado a esa hora, pero están cerrados. ¿Por qué los parques están cerrados? Qué lindo el parque, pero está cerrado. A las 8 de la noche no puedo entrar. Casos como los que están pasando y que me apena mucho, en algunos lugares veo fuentes de agua y todavía hay barrios que no tienen agua, pocos, pero hay barrios que no tienen agua. Entonces, a mí me parece que hay que separar las cosas y distinguirlas entre lo importante y lo urgente. Hay cosas urgentes es que toda la gente en Guayaquil tenga agua. No es verdad que el 100% tiene agua. Que por lo menos lleguemos a la mayor parte de sectores populares con alcantarillado, con asfaltado. Eso es absolutamente urgente. Y hay cosas importantes, como lo dije hace unos días, y fue un tema polémico, con una cantidad clamorosamente mayoritaria de criterios a favor de lo que nosotros decíamos. No podemos pensar en este rato en un nuevo aeropuerto o en una ciudad del futuro cuando no hemos solucionado los problemas del presente. Terminemos de hacer lo del presente y ahí sí proyectémonos al futuro. Yo estoy de acuerdo, hagamos el aeropuerto, pero no es este el momento. Aunque no le cueste la ciudad, pero no es este el momento. Tenemos un lindo aeropuerto con 18 galardones, orgullo de Guayaquil, 13 años nomás tiene. En la ciudad del futuro, ¿quién va a poner los servicios básicos? ¿Que van a bajar de las alturas? No, es el municipio. Pongamos primero los barrios populares. Cuando terminemos ese trabajo, vamos a hacer esa ciudad del futuro con la que yo estoy de acuerdo. ¿Sabe qué parte es la que más me gusta de pensar más adelante en ciudades del futuro? Que sea pensado en un desarrollo respetando la naturaleza. Nosotros como prefectura nada más hemos sembrado 40.000 árboles entre Guayas y Guayaquil. 40.000 árboles. En Guayaquil nada más 9.800 árboles hemos sembrado. Porque adolece Guayaquil de ese problema. Esta ciudad es tan caliente porque desafortunadamente... tomando como justificación el desarrollo, nos hemos encargado de talar árboles. Eso de trasladarlos, de moverlos es un cuento. El 90% de los árboles mueren. Entonces tenemos que respetar la naturaleza. Esa es la ciudad que hay que ver y en la que hay que trabajar. ¿Que hemos progresado? Indudablemente, por favor, es que no hay duda de eso. Pero que hay cosas por hacer. Hay cosas por hacer. Yo lo que digo es que tenemos que todos hacer un ejercicio de humildad y reconocer. Yo como prefecto lo hago. A mí me faltan cosas por hacer en Guayas. Pero las autoridades del municipio deben también estar en la misma línea, reconocer que hay cosas que están pendientes y trabajar en eso antes que pensar en importantes proyectos que no son urgentes, que son importantes, pero que no son urgentes. Para ir finalizando, señor prefecto, ya se acerca el domingo 13 de mayo y la prefectura ha estado organizando ya desde ayer programas en homenaje a la madre. Usted sabe, Julio Juan, que nuestras madres son lo más sagrado que tenemos. Yo a ella le debo todo, todos los que tenemos la dicha de tener nuestra madre viva, debemos darle gracias a Dios. Y este fue un día en que en realidad nada es más valioso que dedicarles nuestro tiempo, ¿no? Y lo que ellas nos piden ahora, sobre todo a la edad de nosotros, Julio Juan, porque usted tampoco es tan pelado, yo tengo 60. Ya voy llegando a los 50. Ya vio. Lo que nos piden es tiempo. Lo que nos piden es un poco de tiempo. Realmente el domingo va a ser un día maravilloso para darles lo único que nos piden las madres. Fíjese usted que eso es una especie de lugar común. No importa si la madre es rica o la madre es pobre. Siempre pide tiempo a sus hijos. Cuando nos vamos haciendo adultos, cuando vamos creciendo, vamos distanciándonos de nuestras madres, así como hacen los hijos, ¿no? Por eso dicen que los hijos son prestados. Así como se van yendo los hijos, nosotros sin darnos cuenta también empezamos sin darnos cuenta, a negarles un poco más de tiempo a nuestras madres. Una gran oportunidad para reflexionar ese día y hacer votos para que entendamos lo necesario que es para ellas, el tiempo que como hijos podemos prodigarles. Muy bien, así llegamos al final de esta entrevista al prefecto Jimmy Jairala, correspondiente a este día jueves 10 de mayo de 2018. Con nosotros será hasta la próxima semana.